Hola Kim, hola a ustedes también. Yo soy Meli y el día de hoy les voy a pasar el tea sobre mi experiencia estudiando en un colegio de monjas. Antes de comenzar, quiero decir que el capítulo anterior me causó mucho conflicto y estrés porque nos platicaste sobre la vez en la que te lanzaste al mar sin saber nadar y eso es algo que yo jamás haría porque tampoco sé nadar y porque uno de mis miedos más grandes es el mar, como ya les había comentado en otro capítulo. Y sí me gustaría hacer un capítulo dedicado a este miedo porque he tenido un montón de accidentes y tengo un montón de anécdotas por el hecho de no saber nadar, pero creo que lo dejaré para más adelante. Por mientras, vayan por su tacita de té, su taza de café. Yo estoy tomando chocomilk frío porque se me antojó. Y bueno, ahora sí comencemos con esta plática. Todo comienza hace bastantes años atrás cuando mis papás decidieron meterme al kinder en una escuela católica, en una escuela de monjas. Yo estudié en este colegio desde tercero de preescolar hasta sexto de primaria. Ya a partir de secundaria quise entrar a otra escuela completamente diferente, aunque en este colegio también contaban con secundaria y preparatoria. Entonces me hace preguntarme qué habría pasado o qué hubiera sido de mí si me hubiera quedado en este lugar, porque hay muchas cosas que tengo que comentar. Obviamente, al pasar toda mi infancia en este colegio, me hizo pasar por bastantes anécdotas muy interesantes que no sabía que eran tan diferentes al resto de las personas, porque la verdad es que sí es una manera muy diferente de pensamiento, de creencias, aunque yo sé que aquí en México la mayoría de la población es católica o cristiana, pero aún así sí es un ambiente muy diferente al de cualquier otra escuela. Para mí lo normal era que en cada mañana tuviéramos al menos unos 10 minutos de oraciones para iniciar el día y también justo a las 12 teníamos que detener todas las actividades para escuchar un cántico que creo que se le llamaba Angelus y teníamos que rezar en ese minuto. O también para mí lo normal era que cada mes viniera un padre a la escuela a darnos una misa y pues también para mí era muy normal recibir clases de religión como una materia más y creo que por esta razón yo nunca me quejé, nunca se me hizo algo incómodo porque obviamente todos mis amigos y profesores creíamos en las mismas cosas, entonces para mí eso era lo normal, pero debido a haber estudiado en esta escuela me hace tener muchísimas anécdotas. Por ejemplo, como les mencionaba, justo a las 12 del día teníamos que detener las actividades, teníamos que ponernos de pie y teníamos que guardar silencio mientras pasaban una canción. Y si no mal recuerdo, era una canción como en latín, entonces realmente no sabíamos qué decía la canción. Y como en todas las escuelas, también estaba la típica leyenda de la niña que se aparecía en los baños. Pero siento que en este contexto de escuela de monjas, todo se volvía muchísimo más terrorífico, porque si tú estabas en el baño y eran las 12 del día, cuando sonaba esta canción, la verdad es que sí se volvía un ambiente bastante creepy, así que había un montón de leyendas urbanas. Todo mundo decía que si estabas en el baño mientras se escuchaba el Angelus, este cántico y así, pues se te iba a aparecer la niña. Entonces sí me llegó a pasar muchas veces en las que yo iba al baño sin saber qué hora era y mientras estaba en el baño daban justo las 12 y empezaba esta canción en las bocinas. Entonces sí me daba bastante miedo porque yo juraba que se me iba a aparecer la niña en el baño. También algo que me da mucha risa es que al igual que en las asambleas, cuando suele haber mucho sol, hay bastantes niños que se desmayan por deshidratación, porque el sol está bastante fuerte. Y aquí pasaba lo mismo, pero no porque fuera una asamblea con la escolta y así, sino porque nos tenían horas rezando rosarios completos. Entonces, obviamente, niños se iban a desmayar porque estábamos en el sol parados durante horas y también muchas personas entraban a este colegio porque como ya recibías las clases de catecismo,
ya podías hacer tu primera comunión y tu confirmación estudiando normalmente, entonces no era algo que tenías que hacer aparte en una iglesia o así, esto ya venía incluido en el plan de estudios, pero lo negativo que yo le veo a este tipo de escuelas es que obviamente los profesores, las profesoras, las monjitas sí tienen una manera de pensar muy conservadora. Entonces yo crecí con muchísimos tabús acerca de un montón de cosas que me costaron bastante desaprender ya conforme fui creciendo y así. Por ejemplo, algo que se me hace muy feo es que nos hacían creer que estábamos llenos de pecados y que por ende teníamos que confesarnos seguido. De hecho, había padres que se quedaban en un salón y teníamos que entrar a confesarnos y se me hace algo muy fuerte porque ¿qué pecados va a tener un niño de kinder, saben? ¿O qué pecados va a tener un niño de primaria? Entonces, yo sí crecí con muchísimos miedos porque yo pensaba que muchas cosas que yo hacía eran pecado. Y pues nada que ver, ¿no? Obviamente, ¿qué cosas tan fuertes puede hacer un niño de esta edad, saben? Y les juro que hay un montón de cosas que se me quedaron muy grabadas que nos decían las monjitas. Por ejemplo, recuerdo que una decía que Dios escupía a las personas tibias, a las personas que no eran ni buenas ni malas, sino como que estaban en el punto medio, que estaban dudando cosas, que estaban no sé, como que cometiendo pecados y así, que a esas personas eran las que se iban al infierno. Entonces, para mí sí era un conflicto muy grande porque obviamente yo sabía que no era una persona mala y súper pecadora, pero como que yo no me sentía con el derecho de decir que era la persona más buena del mundo, porque para mí yo sí cometía pecados. Y obviamente no cometía ningún pecado, o sea, eran como pensamientos normales de niño, como pensar en una grosería o pensar en algo malo y así. Entonces yo sentía que como era ese tipo de persona, Dios me iba a castigar y me iba a mandar al infierno y así. Entonces sí siento que son traumas súper innecesarios que me dejaron muy traumada y que, como les mencionaba, fue muy difícil salir de estas ideas que yo tenía. Y obviamente todos son libres de creer en lo que quieran, pero sí siento que es tanta la presión que te meten a esta corta edad y es tan fuerte el mensaje que te quieren hacer creer. Entonces no dudaría que las personas que estudiaron en estos colegios pues sí crecen con bastantes traumas o ideas erróneas acerca de la vida, acerca de cosas que son muy normales pero que nos hicieron creer que eran un pecado. También me acordé de una anécdota en donde seleccionaron a algunas niñas, yo era una de esas, y nos llevaron a un retiro espiritual que era como una pijamada, o al menos así me lo vendieron a mí, como una pijamada. Entonces yo estaba muy emocionada, fui con algunas amigas, pero esta pijamada era en realidad una especie de retiro espiritual en donde en medio de la madrugada, como eso de las 2 de la mañana, nos despertaron con unas campanas y teníamos que caminar de rodillas hasta una capilla que estaba en la escuela y teníamos que rezar y hacer oraciones y así. Entonces son cosas que pues a esa edad tú no entiendes por qué las estás haciendo, ¿no? Entonces pues sí pasaban cosas así bastante extrañas que no sabíamos por qué las hacíamos, pero sabíamos que teníamos que hacerlas porque eso era lo normal para nosotras. Pero bueno, en esta escuela sí pasé bastantes cosas muy interesantes. Unas no fueron tan buenas, pero tampoco no todas fueron malas. La verdad es que no estoy arrepentida de haber estudiado en este colegio y también me siento muy afortunada de tener papás que me preguntaron si quería continuar en este colegio en la secundaria, porque sí tengo amigos a quienes obligaron a continuar estudiando la secundaria en este colegio, así que sí me siento afortunada de haber tenido esta decisión. Y bueno, creo que eso es todo por el chisme del video de hoy. Por favor, cuéntenme si alguno de ustedes o tú, Kim, estuvieron en uno de estos colegios. Me encantaría saberlo. Y Kim, ahora es tu turno de pasar el tea.